Heme aquí, Señor Jesús, humillado ante ti yo estoy. Los incircuncisos obedientes serán testigos de cargo contra los incircuncidados desobedientes, como se acentúa en el siguiente versículo. Pablo está suponiendo un gentil obedeciendo las demandas de la ley frente a un judío transgresor. Ve, amado, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Amén. O sea, él está suponiendo un gentil obedeciendo los mandamientos de Dios o las demandas de Dios, amén, de la ley, frente a un judío que es un transgresor, frente a un judío que no lo obedece. O sea, un incircunciso que persevera en guardar lo que Dios demanda en su ley. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que se trata de un contraste de una supuesta condición y no de una realidad. Amén. Y en este contraste, el no circuncidado estará demostrando su fe en Dios por la obediencia a su palabra. Por tanto, su circuncisión sería considerada como circuncisión por estar operando como correspondería al compromiso de obediencia del circuncidado. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Que es lo que más o menos hemos explicado aquí, amado. Porque cuando uno obedece a la ley de Dios, no es lo que esté sometiéndose, obviamente, a su voluntad. Amén, amado. Cuando uno se somete, ¿verdad? También viceversa. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios, obviamente, ¿verdad? Pues para obedecer. Nosotros, hermanos, aleluya, hemos sido llamados, ¿verdad? Hemos sido salvos, acuérdense de esto. Hemos sido salvos no, aleluya, porque obedecimos, sino, amado, porque, alabado el nombre de Jesucristo, pues obedecemos. O sea, nos mantenemos obedeciendo. Amén. Fuimos salvados por Cristo, pero hemos sido llamados a obedecer. Ese es el llamado que Dios ha hecho para nosotros. Amén. No somos salvos porque porque obedecimos. Somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero esa salvación, amado, conlleva el requisito divino de la obediencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que si alguno no viene, amén, Carmen, amén. Gloria a Dios. Gracias por esa información, amén. Bendito es Jesucristo. Bueno, amados, pues, ¿verdad? Y entonces, pues, nos gozamos por eso, en el nombre de Jesús, amén. De todas maneras, seguimos orando, ¿verdad? Para que tenga una recuperación, ¿verdad? Conforme a cómo debe ser, amén. En su normalidad. Así que, amados, ¿verdad? Pues, es lo que estamos hablando. No hay que para siempre, ¿verdad, hermano? De que si uno viene, ¿verdad? Acuérdense que, yo recalco, hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo, pero salvos con el requisito divino de obedecer la voluntad de Dios. Entonces, como siempre hemos hablado aquí, hermano, hay personas que aceptan a Cristo como Salvador. Pero después de ahí, el otro paso a seguir es someterse a su voluntad. Amado, entonces, si yo repito la oración, o sea, si hago profesión de fe, pero no me someto a la voluntad de Dios, pues entonces, lamentablemente, esa profesión de fe que hice, esa oración que repetí, ¿verdad? Pues viene a ser una conversión vana, una falsa profesión de fe, y por lo tanto, lamentablemente, hermano, no puedo contarme entre los salvos del Señor. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Ahí vemos que el circunciso, ¿verdad? Su circuncisión, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a estar demostrando su fe en Dios por la obediencia a su palabra. Y siendo así, hermanos, pues entonces su incircuncisión sería considerada como circuncisión por estar operando, ¿verdad? Como corresponde o como correspondería al compromiso de obediencia del circuncidado. Alabado sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok. El verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Amén. O sea, que es principio básico y elemental de Dios. La consecuencia de cuanto he estado enseñando es que los gentiles, que son incircuncisos por naturaleza, serán testigos de cargo en el juicio divino sobre los pecadores irredentos de entre los circuncidados, porque estos, teniendo la ley, no la cumplieron, mientras que quienes no eran tenidos por dignos, por cuanto eran circuncisos, se dedicaron a cumplirla. De modo que quienes tenían la escritura y la circuncisión serán condenados porque haberse negado a la obediencia de la ley. Fíjese, hermano, que si usted busca la palabra de Dios, ese mismo
¿verdad? Ese mismo concepto usted lo va a encontrar. Bendito Jesucristo, ¿verdad? Cuando se habla del buen samaritano, ¿verdad? Pues usted ve que se habla, obviamente el buen samaritano, este hombre, ¿verdad? Pues no era judío, sino que dice que era samaritano. Entonces, el que actúa conforme a como Dios está esperando, o sea, toma aquel hombre que esté herido, ¿verdad? Lo lleva, lo unge con vino y aceite, ¿verdad? Entonces, lo lleva a un lugar y le dice también que lo guarden ahí, ¿verdad? En la recámara, y que entonces cuando él regrese, pues le digan cuánto es para entonces él pagar, amado. Sin embargo, dice que pasó un judío, pasó un levita, ¿verdad? Y entonces ignoraron a ese hombre, ¿verdad? Que había sido atropellado por unos hombres en el camino. ¿Qué pasa? También nos habla de 10 leprosos fueron limpiados por Jesucristo. ¿Pero qué sucede, amado? Dice que de los 10 leprosos, solamente uno, ¿verdad? Que era leproso, uno de los que fue limpio, amén, de los 10 que fueron limpios, solamente uno fue el que regresó, y este era samaritano, o sea, que tampoco era, ¿verdad?, del pueblo de Dios, o sea, no era judío. Amén, Dios es el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, y obviamente, cuenta que los samaritanos era una mezcla, hermanos queridos, ¿verdad? El nombre de Jesucristo no eran judíos puros, y por lo tanto, los judíos, ¿verdad?, por así decirlo, puros, pues, lo rechazaban, ¿verdad? Porque obviamente eran una raza mezclada y no eran, ¿verdad?, judíos naturales como ellos. Mi alma bendice a Jehová. Y vemos ese concepto, ¿verdad? Que, como dice aquí, en el caso del gentil, amado, aunque el judío está enorgullecido con que el pueblo de Dios, y que por tal razón, ¿verdad?, por la circuncisión, amado, ¿verdad?, pues, y tener la ley, pues ya con eso bastaba para ellos que ellos salvarse o ser, ¿verdad?, indultados por Dios mismo, a base de que de todas estas características que ellos poseían como el pueblo, ¿verdad?, que Dios escogió, de que para siempre. Pero el apóstol Pablo le explica con mucha claridad de que independientemente que tengan la ley y estén circuncidados, a el nombre de Jesucristo, si no lo obedecen, lamentablemente, amado, aleluya, pues son contados o son vistos ante los ojos de Dios como gente incircuncidada. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Entonces contrapone al gentil. Ve de que entonces el gentil, amado, que no eran tenidos por dignos, ve, pues entonces, por cuanto eran incircuncisos, ¿qué habían hecho? Bueno, se dedicaron a cumplir la ley de Dios. Siendo así, entonces, su incircuncisión, al obedecer la ley, le era tomada, ¿verdad?, por circuncisión. Amén, amado. Ok. Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad?, pues de modo que quienes tenían la escritura y la circuncisión serán condenados por haberse negado a la obediencia de la ley. La circuncisión en que se gloriaban no les servirá como atenuante en el juicio divino escatológico. De otro modo, el apóstol dice que el que físicamente o por naturaleza incircunciso condenará a los que, estando provistos de la ley y siendo circuncidados, son transgresores de lo dispuesto por Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, hermana Casia, bendiga a tu familia. Amén, tu esposo y tus hijos. Nos gozamos que esté con nosotros. Amén, en nombre de Jesús. Ok, amado. Un buen comentario al versículo está en las palabras de Cristo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Mateo capítulo 12, versos 41 y 42. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, escuche bien. Los fariseos circuncisos se consideraban a sí mismos justificados, y además, como hijos de Abraham, no estarían expuestos a condenación. Los ninivitas, ¿verdad?, hablando de Mateo 12, 41, 42, utilizando ese versículo, esta porción bíblica, como apoyo a lo que estamos estudiando en esta noche en la carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 2, verso 27. Amén, aleluya. Ciertamente, amado, ¿verdad?, pues los fariseos circuncisos se consideraban a sí mismos justificados, y además como hijos de Abraham, y no estarían expuestos a condenación. Sin embargo, los ninivitas, como el resto de los gentiles, no eran considerados como receptores de la gracia y salvación. Amén. Eran receptores. Inclusive, nunca habían escuchado hablar de Jehová Dios, amén, de Israel. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret. Siendo así, hermano, tan solo algunos de los gentiles por incorporación al pueblo de Israel
como prosélitos para los que tenían que circuncidarse, podrían salvarse. Sin embargo, Jesús apela a los hombres de Nínive, diciendo que en el día del juicio se levantarán como testigos de cargo contra aquella generación. Los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás, mientras que los israelitas rechazaron el mensaje del Hijo de Dios. Por tanto, no es de extrañar que Jesús diga que los hombres de Nínive serán testigos de cargo contra los judíos en el día del juicio. Y esto enseña también que aquellos todos que buscaban señales, amén, que todos aquellos que buscaban señales y los del pueblo que no creyeron en Cristo son condenados, y su condenación será confirmada definitivamente para ejecución eterna en el gran trono blanco. Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ok. Aleluya. La condenación no está en la condición del pueblo. Escuche bien. La condenación no está en la condición del pueblo, ni en la ascendencia de las personas, sino en la determinación de rechazar el mensaje de salvación y con él al Salvador. Llamado. Fíjense que hemos dicho aquí que la gente no se pierde por su pecado, porque ya el pecado Dios trató con él en la cruz del Calvario y fue condenado. El pecado fue condenado, aleluya, que para siempre, y sus efectos fueron destruidos mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por lo tanto, la gente se pierde por rechazar a Cristo. Juan 3:36. Repito, la condenación no está en la condición del pueblo, ni en la ascendencia de las personas. No es que venga a los judíos, amén, sino en la determinación, de rechazar el mensaje de salvación, y con él, con ese rechazamiento del mensaje, pues obviamente está rechazando a Cristo como Salvador. Amén. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿verdad?, tiene la vida, si no me equivoco, dice el texto. Pero el que rehúsa, ¿verdad?, a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y otro testimonio condenatorio contra aquellos que descansaban en la circuncisión mientras ignoraban la ley es el de la reina del sur. Es interesante apreciar otro testimonio en manos de gentiles. Primero fueron los ninivitas, ahora la reina de Sabá. ¿Se acuerdan? Primera de Reyes 10:1. Aquella mujer vino de lejos haciendo un gran esfuerzo solo por haber oído acerca de la sabiduría de Salomón, el rey de Israel. Mientras tanto, el pueblo de Israel no se dejaba persuadir por las palabras de sabiduría que podían leer cada día en la ley y que en tiempos de Jesús oyeron del mismo. La reina de Sabá vino sin ninguna invitación, que se sepa, al menos por la Escritura, para visitar a Salomón y aprender de él. La Escritura invitaba cada día a los rebeldes de Israel para que volvieran a Dios. Y es notable apreciar aquí también, hermanos queridos, importantes contrastes entre la reina del sur y los judíos. A la reina de Sabá, debo decir, se enfrentó a las dificultades y peligros de un largo viaje a través de un camino difícil. Probablemente haya venido desde lo que hoy sería Yemen, la parte suroccidental de la península arábica en la costa asiática del Mar Rojo, frente a Etiopía. El viaje entre los dos reinos podría ser de unos 200.000 kilómetros. Mientras tanto, los israelitas circuncidados tenían la Escritura a su alcance en todo momento. La reina de Sabá vino para escuchar la sabiduría que Dios había dado a Salomón, siempre infinitamente más pequeña que la de Dios revelada, que la que Dios revelaba en su ley, y la que en tiempos de Pablo habían podido recibir de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, en quien están todos los tesoros de la sabiduría. Cuando la reina de Sabá, hermano, visitó a Salomón, le hizo un presente muy grande. Los judíos se negaban a reconocer a Dios mismo al quebrantar voluntariamente su ley. La reina de Sabá visitó a Salomón por referencia a su sabiduría. Los judíos habían disfrutado a lo largo del tiempo de enormes privilegios para conocer a Dios. Por lo tanto, el apóstol resume aquí su enseñanza. Todo aquello en que los judíos fundamentaron su esperanza, tanto en la posesión de la ley como en el hecho físico de la circuncisión, no era suficiente para garantizarles la salvación, y se convertían en elementos de orgullo que los condenaba aún más. Es evidente entonces, hermanos queridos,
que nadie puede guardar la ley en todos sus detalles permanentemente. Por tanto, todos somos transgresores de ella. Pero la confianza en aspectos externos, como era la circuncisión, limitando su obediencia al cumplimiento formal de la literalidad, debo decir, de la letra de la ley, les condenaba aún más que aquellos que, no siendo circuncidados, sentían un afecto especial por Dios en la dimensión de la revelación que poseyeran de Él. Toda esta argumentación da pie para la introducción al extenso párrafo que comienza en el capítulo siguiente. El versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Amén. La verdadera condición de un judío no está en manifestaciones externas, sino en realidades internas que lo identifican como hijo de Abraham. El término tiene dos connotaciones. Por un lado, la de descendente de Abraham, y la segunda como quien es heredero de las promesas y bendiciones de los pactos. Sin embargo, no puede considerarse como judío perteneciente al pueblo de Dios, al que descansa en aspectos externos, como proceder biológicamente a Abraham, y el de circuncidarse, señal que se hace externamente en la carne. El ser verdaderamente judío no se aprecia externamente, sino que está escondido en la intimidad de la persona, y por tanto está escondido a ojos de los hombres, pero plenamente visible a los ojos de Dios. Gloria al dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aquellos que cifraban su esperanza en aspectos externos debían entender que su nombre de judío, que ponía de manifiesto ante los hombres una condición especial como perteneciente al pueblo de Dios, no servía para nada si la obediencia a las Escrituras, que es desobediencia a Dios, ponía de manifiesto la incircuncisión del corazón, lo que permite a Pablo introducirse en la necesidad de un nuevo nacimiento que retira el corazón de piedra insensible a Dios para implantar un corazón de carne sensible a Él y obediente a su voluntad, que asistido por el Espíritu Santo cumpliría las disposiciones divinas y ajustaría la vida a la voluntad del Señor. Amén. Y el versículo 29 dice, estamos terminando, amados. Gloria a Dios. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Bueno, el verdadero judío se distingue, como se dijo antes, por una realidad interior y no por signos externos. El verdadero judío no lo es por nombre, ni por descendencia, sino por una realidad espiritual asentada en su corazón, que el apóstol llama la circuncisión del corazón. Esta expresión equivale al concepto de regeneración espiritual. La circuncisión del corazón, amado, esa expresión equivale al concepto de regeneración espiritual. El aspecto de conversión a Dios, oiga esto, el aspecto de conversión a Dios está implícito en la regeneración a la que Dios mismo se refería en su ley por medio de Moisés, dando una explicación divina al verdadero sentido de la circuncisión. Y circuncidará Jehová a tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Ahora, el cambio en el corazón se produce en el nuevo nacimiento, expresado en las promesas del nuevo pacto. Y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O también os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya, amén. Siendo así, hermano, la circuncisión en la carne era la manifestación visible de lo que Dios había hecho en el corazón del verdadero creyente. Repito, amén. La circuncisión en la carne era la manifestación visible de lo que Dios había hecho en el corazón del verdadero creyente. Amén. Eso es como el bautismo en el Espíritu y el bautismo en las aguas. Amén. El bautismo en las aguas ya es que es una manifestación externa de lo que ya Dios ha hecho. Amén. En el interior, en el Espíritu. Amén, amado. Gloria que es para siempre. ¿Ves? Entonces, ahí está el orden establecido. Amén. Gloria a Dios.
es circuncidado una vez que una vez que da muestra de que obedece la ley. Y eso igual que el bautismo en las aguas. Se bautiza en las aguas una vez que da fruto digno de arrepentimiento, si no, no lo bautice. Entonces vemos ahí que el orden ha sido quebrantado, el orden de Dios ha sido violentado, el orden de Dios, lamentablemente, amado, ha sido tergiversado. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Entonces, esta circuncisión espiritual se produce en el nuevo nacimiento, amado. Esa fue la enseñanza que Jesús dio a Nicodemo, el maestro en Israel. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria a Dios, aleluya. Esa fue la enseñanza, ¿verdad?, que Cristo le dio a Nicodemo, ¿verdad?, que era maestro en Israel. El nuevo nacimiento no es resultado de esfuerzo humano, ni de cumplimiento legal, sino de la acción del Espíritu Santo. Ese cambio operado en el núcleo mismo de la persona no se produce por voluntad humana, sino por el poder de Dios. Los que no son nacidos por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, aleluya, sino por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. El hombre espiritual nace del Espíritu, que es Dios, y de Dios, que es Espíritu. Amén, amado. El hombre espiritual nace del Espíritu, que es Dios, y de Dios, que es Espíritu. El nuevo nacimiento o regeneración es un acto creador de Dios, por el cual se dota al creyente de una nueva naturaleza, asiento del Espíritu Santo, que orienta al hombre a la obediencia y le hace anhelar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por su naturaleza, el nuevo nacimiento es obra de Dios, como se enseña en muchos lugares. Amén. Por lo tanto, la condición natural del hombre en su nacimiento es carne. La condición natural del hombre en su nacimiento es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Ahora, que como Jesús advirtió a Nicodemo, participa de todo aquello que es común a los hombres, entre lo que está el pecado, ya que la naturaleza humana está corrompida desde el seno materno. Lo que ha sido concebido en pecado no puede ser alumbrado, amén, limpio delante de Dios. Repito, lo que ha sido concebido en pecado no puede ser alumbrado limpio delante de Dios. Los que son regenerados son hechos espirituales. Sin duda, para Nicodemo, que era judío, tenía el pensamiento de que la salvación se obtenía como resultado de las obras legales que el hombre pudiera hacer, mediante cuyo esfuerzo se obtenía el favor y la gracia de Dios. Ahora, hizo Cristo. Bueno, Cristo enfatizó, exacto, el método lo cambia, eso es así. Cristo enfatizó, ¿verdad?, que el nuevo nacimiento consiste en ser nacido de Dios, operación ajena totalmente a la acción del hombre. Pero también es preciso recalcar que el nuevo nacimiento por el que se produce la verdadera circuncisión, la del corazón, es una necesidad para todo judío. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. No es por tanto un mandamiento de cumplir, sino una obra que debe producirse en el hombre. Ese cambio íntimo, el nuevo nacimiento, la circuncisión del corazón, ¿verdad?, que son términos que significa básicamente lo mismo, es consecuencia de un acto de fe en Dios al margen de todo esfuerzo humano, enseñanza expresada en el Antiguo Testamento, por tanto, conocida de los judíos. Si los maestros de Israel, como era Nicodemo, no eran capaces de entender esa verdad, mucho menos la entenderían otros del pueblo que basaban su confianza y alimentaban su orgullo creyendo que con tener la ley y haber sido circuncidados ya eran aceptos delante de Dios. Y por esta razón, hermano, el apóstol enfatiza que ser judío no es pertenecer al pueblo de Israel, ni ser descendiente de Abraham, ni haber sido circuncidado, sino que el verdadero judío delante de Dios es el que ha nacido de nuevo, en el que en lenguaje figurado ha sido circuncidado en el corazón. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Así que, hermano querido, aquí está la antítesis establecida de forma concreta. Amén. En espíritu, no en letra. Posiblemente el sentido de letra sea el que corresponde a las 2 tablas de la ley escrita en piedra y dada a Moisés en el monte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Exactamente, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, ciego ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Eso es así. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, hermano Monse. Cristo Jesucristo. Por lo tanto, repito, ¿verdad?, aquí está la antítesis establecida de forma concreta, en espíritu, no en letra. Amén. Y posiblemente
el sentido de letra sea el que corresponde a las 2 tablas de la ley escrita en piedra y dada a Moisés en el monte. El contenido moral que debe ser cumplido para adecuarse a la voluntad de Dios debía ser escrito en el corazón conforme a la enseñanza del nuevo pacto, lo que indudablemente significaría la dotación de un corazón nuevo de carne, es decir, sensible a Dios y dispuesto a Él. Y esto permite entender también el sentido que el apóstol da a espíritu, que no es otro que un sentido antropológico referido al espíritu del hombre que opera bajo el control del Espíritu de Dios puesto en el corazón del regenerado. De otro modo, el espíritu que se da al que nace de nuevo es el Espíritu de Dios que actúa en el espíritu regenerado del salvo. La vida dentro del sistema legalista es muerte. La vida dentro del sistema legalista es muerte por cuanto a la letra, en el sentido externo, amén, y estricto de la palabra, mata, mientras que solo el espíritu vivifica, amén. La mucha letra mata y el espíritu vivifica. Cuando habla de mucha letra, en ese versículo, ¿verdad? 2 Corintios 3:6, está refiriéndose a la ley, no al estudio, amén, no a la teología, al estudio de teología, no, se refiere a la ley, amén, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, amén, amado. Mientras que la obra de la ley es la convicción de pecado, el espíritu en el nuevo nacimiento opera vida y anula el efecto condenatorio de la ley, cuya responsabilidad penal fue extinguida por Cristo en la cruz para todo lo que Él cree. Amén. Para todo el que, amén, cree. No debe, pues, contarse entre los judíos verdaderos, sino a quienes han nacido de nuevo. Los otros, aunque estén vinculados biológicamente con Abraham, son pecadores perdidos. La circuncisión es solo una señal como sello de la justificación de la fe. Bendito sea el que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el versículo concluye con una advertencia a quienes se alababan a sí mismos por su ascendencia, por la posición de la ley y por la señal de la circuncisión. La verdadera alabanza es la que procede de Dios. Esta es la razón de una de las advertencias que el apóstol hace a los creyentes en Corintios. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Los judíos se alababan a ellos mismos como causa de las manifestaciones externas, la posesión de la ley y la circuncisión, pero la realidad espiritual no se trata de las cosas que se poseen, sino de un corazón rendido a Dios y comprometido con Él, asuntos que solo puede conocer aquel que ve en lo secreto. Amado, repito, esto es importante, amén, escucha bien. La realidad espiritual no se trata de las cosas que se poseen. La realidad espiritual no se trata de las cosas que se poseen, sino de un corazón rendido a Dios y comprometido con Él. Asuntos que, amén, que solo puede conocer aquel que ve en lo secreto. Dios mira el corazón y no al aspecto externo siempre aparente. Los judíos se vanagloriaban y alababan a sí mismos al ver sus obras. Los fariseos llegaban a considerarse como superiores a cualquier hombre, pero Dios considera solo la realidad de un corazón circuncidado, expresión interna del nuevo nacimiento. Sin embargo, no se trata de una alienación, ¿verdad? Alienación, o sea, un alejamiento del hombre, entendimiento común. Amén. Entre los legalistas en todos los tiempos, incluyendo al actual de la iglesia, en el que el cambio de corazón conduce a una separación de cualquier relación externa que no tenga tinte religioso, encerrándose a los cristianos en grupos ajenos a todo cuanto no sea actos de culto y acciones pseudo espirituales. No se trata de establecer un duro trato al cuerpo, sino en el disfrute amplio y santo de todo cuanto Dios da para ser disfrutado por el hombre. No se trata de una relación subjetiva de espaldas al mundo, encerrada en sí misma, que adopte una postura indiferente, sino contraria a todas las manifestaciones honestas de la vida, orientándola hacia una devoción mística, considerando que estas son cosas del mundo, una dicotomía imposible en el que el nuevo nacimiento, ya que todos los actos del creyente conducidos por el Espíritu son actos de alabanza y de adoración a Dios. O sea, que el que guía por el Espíritu, hermano, verdaderamente, ¿verdad? Pues hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque simplemente, ¿verdad? Pues el Espíritu lo dirige a lo de Dios.
a los actos de alabanza y de adoración al Dios Todopoderoso. No se trata de dividir la vida en lo que es espiritual y lo que no lo es. Amén. No se trata de dividir la vida entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual, sino de vincular todo en una nueva expresión de vida en la que se integra el disfrute lícito de las cosas que Dios da con la expresión de santidad que surge de la poderosa acción del Espíritu en el corazón del que nació de nuevo. O sea, un claro entendimiento de esto hará que la gloria de lo que se es corresponda siempre a Dios, que la da y potencia, mientras desaparece la gloria humana que nace de la práctica meramente religiosa. Esto permitirá glorificar siempre a Dios, alejando toda gloria nacida del esfuerzo personal, para que el que se gloríese en el Señor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok, amado. Aquí terminamos el capítulo número 2. No es que para siempre. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces al capítulo número 3. Vamos a la introducción del capítulo número 3. El capítulo número 3 nos habla de la realidad y universalidad del pecado. Amén. Realidad y universalidad del pecado. La realidad, ¿verdad? Y el pecado, obviamente, viéndolo como algo, un mal universal que ocurre en todo el universo. Amén. Entonces vimos que el capítulo anterior, el capítulo 2, concluye con un párrafo en el que se pone de manifiesto la condición pecaminosa del judío, que descansa en aspectos externos, sin importarle la condición del corazón. Aparentemente podría suponerse en una lectura superficial que de algún modo el apóstol está menospreciando la condición del pueblo judío como algo de poca o ninguna importancia, sostenida sobre una aparente devaluación de las señales de identificación, como era la circuncisión, como si careciese de toda importancia. Sin embargo, él dice que en verdad la circuncisión aprovecha, 2.25, en lo que se insinúa que pudiera tener alguna utilidad. De otro modo, la ley de Dios es también buena y provechosa, pero solo sirve de elemento condenatorio para quien voluntariamente la quebranta. A la vista de esto, podría preguntarse, ¿tiene alguna ventaja el hecho de ser judío? A la pregunta va a dar respuesta la primera parte de este capítulo mediante una enfática respuesta, mucho en todas maneras, extendiéndose en presentar las evidencias que sustentan la afirmación. Terminado el párrafo aclaratorio, vuelve entonces a retomarse el tema inicial en la demostración de la condenación de todos los hombres y por tanto en la presentación de la realidad y universalidad del pecado que afecta tanto a judíos como a gentiles. El interés argumental. Hermano, dame un paréntesis. Acuérdese, hermano querido. Exacto. Quiero hacer un paréntesis para que no se me pierdan, ¿verdad? Pues como estoy leyendo mucho, cuando uno lee mucho, ¿verdad? Pues como tiende la cosa, puede ser un poquito latosa, pero lamentablemente mucha información y tengo que hacerlo así hasta que entonces entremos de lleno, ¿verdad? Ahora en el otro tema. ¿Qué pasa? Pero no podemos perder de vista que en el contexto lo que está hablando el apóstol Pablo, amado, es la arrogancia de los judíos, de que por el simple hecho de ser el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Amén, aleluya, como nación, y haberle dado la ley y el trato que Dios tuvo con ellos, ¿verdad? Y de la circuncisión, señal de Dios, ¿verdad? Como que eran parte del pueblo del Señor amado, pues entonces ellos pensaban que eran los únicos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que no, que independientemente no pueden confiar en eso, en que son el pueblo de Dios, que porque Dios los escogió, Dios va a tolerar su pecado. Hermano, que porque Dios les dio la ley, pues entonces ellos tenían la ley y eso les serviría a ellos, ¿verdad? Lo iba a proteger de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que no, que están equivocados. Entonces ahora en este capítulo 3, aquí entonces habla de la realidad del pecado y de la universalidad del pecado, o sea, en otras palabras, que el pecado, aleluya, amén, ha afectado tanto a gentiles como a judíos, o sea, a todo el mundo, amén, es universal. Bendito sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, repito, el interés argumental está en demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, asunto que se concluye en el segundo párrafo del capítulo, amén. En este párrafo, el apóstol presenta las conclusiones definitivas que manifiestan la condición pecaminosa de todos, acudiendo a la Escritura como testimonio concluyente del estado del pecador.
mediante el apoyo de pasajes de los salmos y de las profecías, se demuestra la realidad y extensión del pecado que al afectar a todos conduce inexorablemente a la conclusión de culpabilidad y perdición del pecador. O sea, conduce, amén, sin ser exonerado, amén, sin ser declarado, amén, aleluya, el hombre del Señor inocente, amén, a todos los hombres, amén. Todo somos culpables, culpabilidad, aleluya, y también, amado, hay perdición de parte del pecador, ofreciendo al mismo tiempo la incapacidad del hombre para lograr superar su situación espiritual y con ello la imposibilidad de alcanzar el mismo la salvación. No puede alcanzar el hombre la salvación por sí mismo. Por tanto, al no haber posibilidad alguna por parte del hombre de encontrar los medios que le permita alcanzar la justificación ante Dios, se introduce la enseñanza sobre la justicia que Dios otorga a todo aquel que cree como único modo de justificación. En este párrafo que comienza en el versículo 21 se extiende hasta el 5:21. En la justificación entra directamente el precio pagado por el Salvador en la obra de redención, que incluye también que la propiciación. Y esta obra salvadora se otorga generosamente un acto de la gracia y se recibe por medio de la fe al margen de toda obra humana. Amén, hermano. Ok. Aquí tenemos el bosquejo, ¿verdad? Que nos da la división del capítulo para el estudio. Y vemos que primeramente las promesas del judío, versos del 1 al 8, capítulo 3. Y entonces la prueba de la culpabilidad universal, verso del 3, amén, capítulo 3, versos 9 al 20. Entonces la acusación, que está en el versículo 9, la demostración, versículos 10 al 18, y la aplicación, versos 19 al 20. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Ok, vamos entonces a ver, hermano, las promesas del judío, las promesas del judío. El versículo 1 del capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Aunque el estilo de pregunta retórica es el mismo que en lo que precede, o sea, en los capítulos anteriores, se produce un cambio de interlocutor. Ya no es el apóstol el que la formula, sino posiblemente un judío, el que supuestamente fue interpelado antes. Las preguntas planteadas son, cuando menos, polémicas, orientadas hacia posibles fisuras que existiesen en la argumentación anterior. El cambio es muy importante, hermano, y se sugiere si existe una relación directa con lo que antecede o bien una argumentación real de que de alguna manera se objetó ante Pablo y que se produce como consecuencia de las afirmaciones que hizo antes. De este modo que si el apóstol negó que los privilegios de los judíos eran nulos en cuanto a la salvación, el interlocutor le pregunta ahora sobre los distintivos que, conforme al propósito de Dios, eran propios y en cierta medida únicos de los judíos. ¿Tenía o no importancia el ser judío? ¿En qué medida era válida la circuncisión si había sido instituida por Dios? No es posible determinar con seguridad si es Pablo el que sugiere las preguntas que se expresan en el párrafo o las tomó de alguien que cuestiona sus afirmaciones anteriores. Se pregunta, ¿surgen las preguntas como retórica en base a un interés de argumentación teológica? ¿Suponen una refutación a la posición paulina en relación con los judíos que el apóstol rebate? En una lectura seguida da la impresión de una cadena argumental que un oponente establece y que culmina en la pregunta final del versículo 8. Todas estas preguntas, bien sean formuladas por Pablo o bien por un oponente real o a él, necesariamente han de ser respondidas por el apóstol, porque no vale ignorar las propuestas manifestadas en ella. Las ventajas del judío y el provecho de la circuncisión no son cosas baladíes, porque proceden de Dios mismo que las determinó. Y en esto se centran las dos primeras preguntas formuladas en el versículo. Y la argumentación del oponente es sencilla. Si las prerrogativas del judío quedan anuladas por las obras de ellos, ¿de qué vale la distinción conferida por Dios? De la misma manera, en cuanto a la circuncisión, si representa el signo de la elección y no sirve de nada, ¿para qué fue dada? Estos son argumentos reales que Pablo recoge aquí. La primera plantea la interrogante de si hay alguna ventaja en ser judío. El adjetivo que utiliza
procede de una raíz que denota abundancia, en sentido de aquellos que sobrepasa el número habitual o la medida corriente, lo que es sobreabundante y que como objetivo articular adquiere el carácter de algo preeminente, superior, de rango más elevado. Y la segunda pregunta es semejante: si la circuncisión fue dada por Dios, ¿puede decir alguien que carece de toda importancia? La pregunta alcanza una dimensión apologética, por cuanto anteriormente el apóstol había insinuado que tenía cierta utilidad. No cabe duda que sin la obediencia a la voluntad de Dios expresada en el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, el transgresor queda condenado por su transgresión, pero con todo fue Dios quien dio el signo de la circuncisión y con ello distinguió a Israel como su pueblo. Pero, si todo depende del cumplimiento de la ley, ¿para qué sirve la circuncisión? En ese sentido, carecería de significado y sería suficiente la ley. Alabado sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Ok, todavía hay algo más. Todavía hay algo más. Si lo que importa es ser judío, en el sentido íntimo del corazón, en la senda de la fe, y la circuncisión válida en la del corazón, ¿existe alguna ventaja en ser judío en el sentido histórico nacional? ¿Hay alguna ventaja en pertenecer al pueblo hebreo y en la circuncisión? Casi se está cuestionando un fracaso en el propósito divino que queda estéril a causa de la acción del hombre. A todo este planteamiento responde el apóstol en el versículo siguiente: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que ha sido confiada la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy a dejarlo hasta aquí, hermanos queridos, porque ya viene Juan, ya son las 9:06.